La costa Navia Porcía, una cultura marinera. La costa Navia Porcía está comprendida entre la playa de Barallo, compartida por los concejos de Valdés y Navia, y la de Santa Gadea, que limita Tapia y Castropol. Se trata de una línea de costa de aproximadamente 30 kilómetros. La presencia del mar y las características del terreno condicionaron históricamente la economía, las tradiciones y la arquitectura de las poblaciones en la costa asturiana. Los asentamientos humanos más antiguos que pueden verse son los castros marítimos, múltiples en la costa Navia Porcía y con carácter fuertemente defensivo. La población se fue estableciendo en el entorno de las ensenadas naturales, originando los actuales puertos pesqueros. Nosotros vamos a detenernos en los 4 que jalonan nuestro recorrido por la costa de este a oeste. El primero de ellos es Puerto de Vega, en el concejo de Navia. Una de sus señas de identidad es la rula de pescadores, con casi un siglo de historia. 10 kilómetros más adelante nos encontramos con el puerto de Ortiguera, del que podemos destacar el conjunto formado por sus 2 faros, Campana y Capilla, originaria del año 1672, rehabilitada en 1713 y ampliada en 1900. Siguiendo la costa dirección Galicia, aparece Villavélez, en el concejo del Franco. Villavélez destacó por la caza de la ballena entre los siglos XVII y XVIII y por la fabricación de embarcaciones dedicadas a la marina mercante durante los siglos XVIII y XIX. Sus 2 diques confieren a la bocana de su puerto un aspecto característico y destaca por ser el único puerto del Cantábrico que conserva los muros de mampostería original. El cuarto y último puerto que nos ocupa es el de Tapia de Casariego, capital del concejo del mismo nombre y cuya existencia está documentada desde el año 1300. Su faro es el más occidental de Asturias, construido a finales del XIX, cuando se llevaron a cabo la mayor parte de las obras de ampliación del puerto. La morfología del terreno condicionó la disposición de los barrios de pescadores y la construcción de viviendas, y también las construcciones de carácter industrial como conserveras y astilleros o de orden civil como los faros o los muelles. Todas estas construcciones se adaptaron a la orografía de los puertos naturales. En ellos se puede percibir una relación muy clara entre la arquitectura vernácula y el paisaje. Un ejemplo de todo esto son los restos de actividad extractiva en la playa de la Losera, en el concejo de Navia, nombre que viene de las losas. La piedra se utilizaba para cubrir los tejados y se aseguraban con cantos rodados conocidos como goullos. También podemos destacar que los colores de las puertas y ventanas de las casas son de los mismos colores que los barcos, porque se utilizaba la pintura sobrante de las embarcaciones. No debemos dejar de lado la arquitectura religiosa a través de las capillas marineras. Podemos hablar de los pequeños templos de la Atalaya de Puerto de Vega, Villavélez, Ortiguera, Santa Gadea y San Sebastián en Tapia. Estas construcciones están situadas en promontorios que ofrece el terreno y coinciden con los lugares que utilizan los marineros para observar el estado de la mar antes de salir a faenar. Otros edificios que solían encontrarse en los barrios de pescadores eran los edificios de uso industrial, como los astilleros y las fábricas de conservas. Algunas de ellas se encuentran clausuradas o son inaccesibles, y otras han sido restauradas y dedicadas a diversos fines. Podemos destacar la antigua fábrica de conservas de Puerto de Vega, actual museo etnográfico y biblioteca. Otras siguen dedicándose a uso industrial, como los astilleros La Venecia, de Puerto de Vega. Por otro lado, en la zona existen 2 faros operativos, Ortiguera y Tapia,
El de Ortiguera está formado por 3 elementos: el faro antiguo, construido en piedra vista e inaugurado en 1945, junto con la campana para los días de niebla, y el faro nuevo, de 1975. El faro de Tapia, tan singular por su emplazamiento y construido en la isla homónima en 1859, sería electrificado en 1944. Por último, antes de comenzar a hablar sobre la pesca, vamos a detenernos en las construcciones que están en contacto directo con el mar. Los diques sirven de protección para la entrada y salida de la flota, así como para aumentar el resguardo que ofrecen los puertos naturales. Las poblaciones que nos ocupan tienen una larga historia vinculada al mar, anterior a sus actuales puertos. Via Vélez viene documentado en un mapa del Atlas del Rey Planeta de 1610. Su muelle es de finales del siglo XVII y es el único que conserva la mampostería original. Por ello, este puerto tiene méritos para ser un bien de interés cultural. Respecto al muelle de Tapia, tal y como lo vemos hoy, es originario de 1880, financiado por el Marqués de Casariego. Previamente, había sido construido el faro en 1859. La construcción del muelle uniría la isla del Faro con tierra mediante un dique. Más actual es el puerto de Ortiguera, que tiene su origen en el fondeadero natural moldeado por la erosión del río Fundillón en su desembocadura. El muelle data de 1918. Hasta ese momento se utilizaba como muelle una roca plana donde se atracaban las embarcaciones. Respecto a Puerto de Vega, una de sus señas de identidad son las almenas y cañones del puerto, originarios ambos del siglo XVIII, y que protegieron al pueblo de los ataques de ingleses y franceses. También existe documentación bajomedieval que prueba la existencia de un astillero en Caborno, así como flota para caza de ballenas y pesca de merluza. Las técnicas de pesca, embarcaciones y actividades económicas en los puertos están siempre ligadas a las especies capturadas. La ballena fue una de las especies más importantes entre el siglo XVI y XVIII. Como en todo el Cantábrico, supuso un motor económico de primer orden. La caza de la ballena era peligrosa y requería de muchas personas trabajando de forma simultánea y una gran organización. Avistadores, pescadores, arponeros, despiezadores de carne, pero los beneficios que arrojaba merecían la pena el riesgo. Las ballenas, al contrario que otras especies, no se hundían una vez muertas, lo que permitía remolcarlas hasta la costa y allí proceder al despiece. En la iglesia de Tapia existe un contrato según el cual los balleneros vascos se comprometían a entregar un ala de ballena de buen tamaño a la iglesia a cambio de recibir sepultura en el cementerio de la localidad. La pesca de estos cetáceos fue desapareciendo gradualmente al devaluarse su grasa, disminuir su número y alejarse de las costas. Las últimas ballenas fueron capturadas en el siglo XVIII. Podemos conocer muchos detalles de la caza de la ballena visitando el Museo Juan Pérez Villamil de Puerto de Vega. Muchas especies no eran valoradas ni cotizadas como actualmente. Es el caso de ciertos tipos de marisco que se utilizaban como abono para el campo. No era raro ver carros cargados de crustáceos en las tierras. Con los percebes pasaba algo parecido. A ver, antiguamente no había vedas y se realizaban sus capturas durante los meses de verano, cuando las piezas eran accesibles. El percebe era una actividad económica complementaria, no como hoy en día, que ser percebero es una actividad económica de primer orden. Paradójicamente, algunas de esas especies que no se valoraban en el pasado fueron incrementando sus precios por su escasez y alta demanda, como sucede con la angula, que se pescaba antiguamente en el estuario de Porcía, entre Via Vélez y Tapia. También es el caso del percebe y el pulpo, que hoy constituyen las capturas más importantes de esta zona por volumen y facturación. De la importancia de estas dos especies hablaremos más adelante.
Podemos analizar de forma separada las capturas más relevantes en estas 4 lonjas y las épocas del año en que se trabajan. En el caso de Puerto de Vega son el percebe, pulpo, xarda, centollo, bogavante y langosta. La captura de estas especies condiciona la organización de todo el calendario anual. La pesca del percebe se lleva a cabo de octubre a abril, el pulpo de diciembre a julio, el bonito durante los meses de verano, la caballa o xarda suele ser febrero o marzo, el centollo en abril, mayo y junio, y el bogavante y langosta desde mayo hasta septiembre. En Ortiguera las capturas más relevantes son la raya y el salmonete en primavera y verano, y merluza y pescadilla en junio y julio. En Viavélez, las capturas mayoritarias son el centollo y nécora, para cuya pesca se utilizan las nasas. En Tapia, las capturas más habituales son el congrio y el salmonete. Además, se pescan como complemento al pulpo y percebe. El congrio se pesca durante todo el año y la temporada del salmonete comienza en verano. Las artes de pesca más habituales en todos estos puertos son el miño o trasmayo, la veta y la nasa. Las redes eran de cáñamo al principio y había que tejerlas y teñirlas. Era el trabajo de las rederas, que habitualmente lo compatibilizaban con el de las conserveras. Para teñirlas utilizábase a casca de pino y entonces machacábase a casca, mezclábase con agua para que el cáñamo volvese a coller el color marrón. Desto todo encargábanse as mulleres, as rederas. Nesto as mulleres tían 2 tipos de labores. Un, que era el fuerte, que era entrallar, que nese era unir a rede a corda, e nesto utilizaban unha agulla grande para poder atravesar a corda. E despois tían outro traballo que se chamaba afeitar, que era remendar os pequenos furaos que había na rede utilizando unha agulla moito máis pequena con un filo moito máis delgado. Actualmente el montaje de estas artes de pesca da trabajo a las armadoras de redes. A diferencia de antaño, hoy en los puertos apenas se teje, sino que se montan los paños en las cuerdas, una de ellas con plomo y la otra con corchos. Este es un trabajo continuo porque cuando las embarcaciones están trabajando con nasas hay que montar nuevas redes y reparar las que han sido dañadas, y cuando trabajan con redes es necesario arreglar las nasas. La construcción de las embarcaciones está muy relacionada con esas artes de pesca y con los materiales disponibles. Originariamente las embarcaciones se construían íntegramente en madera, que era el material más abundante. De hecho, en Viavélez llegó a haber 9 carpinteros de ribera, que poseían una ventaja competitiva con el resto, y era la cercanía del monte, lo que fue una de las razones de la pujanza de los astilleros durante los siglos XVIII y XIX. Los barcos construidos en Viavélez estaban dedicados a la marina mercante, no a la pesca. La decadencia de la carpintería de ribera en Viavélez está ligada a la máquina de vapor y a la utilización del metal para fabricar los cascos de las embarcaciones. Con el tiempo, el vapor sería sustituido por los motores de gasoil. En la segunda mitad del siglo XX, el mercado global de la pesca evolucionó hacia barcos de mayor eslora y mayor especialización, para trabajar en un entorno competitivo. Estos barcos no tienen cabida en estos puertos, de menor tamaño y calado. Por el contrario, siguen trabajando las embarcaciones de menor tamaño y mayor versatilidad. Estas naves se utilizan durante todo el año con diferentes artes de pesca. Por su parte, la construcción naval tiene 2 exponentes: Astilleros La Venecia, en pleno muelle de Puerto de Vega, y Astilleros Armón, en Navia, con instalaciones también en Puerto de Vega, Jarrio, Burela, Vigo y Gijón.
Las especies más cotizadas son el pulpo y el percebe, y sus técnicas de pesca apenas han variado, y puede decirse que son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El percebe constituye una de las especies más codiciadas, dado lo arriesgado de su captura y los picos de demanda en determinadas fechas. La pesca del percebe consiste en separar los crustáceos de la roca con la rasqueta y requiere un preciso conocimiento de mareas, corrientes y oleajes, así como una buena condición física. Su extracción está regulada por el Principado de Asturias y se limita a zonas y fechas determinadas. La veda del percebe se produce de octubre a abril y su captura está condicionada sobre todo por el estado de la mar, lo que hace del oficio una profesión arriesgada. Respecto al pulpo, las técnicas para su captura son tradicionales y consisten en nasas depositadas en el lecho marino que horas más tarde se recuperan a superficie. Desde 2015, esta utilización de técnicas sostenibles y no agresivas con el medio les ha valido a las cofradías de pescadores de Puerto de Vega, Ortiguera, Viavélez y Tapia de Casariego el aval del MSC, que certifica la sostenibilidad y pone en valor el pulpo común capturado con nasa en aguas del Navia Porcía. Es la primera pesquería de pulpo a nivel mundial que cumple los estándares MSC y desde su entrada en vigor, el pulpo se ha revalorizado. Actualmente, hay varias industrias cuya actividad económica se fundamenta en la transformación de estos productos del mar, manteniendo la tradición conservera de la zona. Durante el siglo XX hubo en Viavélez una fábrica de conservas, 4 en Tapia, 5 en Ortiguera y hasta 10 en Puerto de Vega. Algunas fueron las Tuervas, la Romanela, la Arenesca o la Venecia, que emplearon un importante número de mujeres. Nos años 50, as mulleres de aquí acarrexaban na cabeza barreñois cheos de chicharrín, sardía, o carte, para as fábricas, e tamén outras veces acarrexaban, non sendo para a fábrica, pois iban vender ás aldeas con el barriñón na cabeza, andaban bastantes kilómetros, 12, 15 kilómetros incluso, para ir levar el pescado ese que levaban del día. Entonces non utilizaban el dinero de cambio para pagar, fían trueque e traían patacas ou cebolas, lo que necesitasen, a cambio dese pescado que levaban. En la actualidad, las industrias conserveras transforman bonito, anchoa, pulpo, mejillones, caballa, erizo de mar y sardina. Estos productos se pueden adquirir en conserva en establecimientos locales o en fresco en las pescaderías del Navia Porcía. La oferta gastronómica de esta zona aprovecha también la calidad de estos productos de kilómetro cero en la elaboración de sus platos. En la zona existían 2 hectáreas, una en Puerto de Vega, en los acantilados de la Atalaya, actualmente en desuso, la otra en Tapia, al pie del paseo marítimo. Estaba enfocada a la cría de crustáceos. Sus instalaciones fueron transformadas en piscina pública de agua salada en el año 2010. Los beneficios de mantener vigentes esta relación con el medio están vivos en la comarca Navia Porcía e implican a sectores relacionados con ella y de vital importancia como el turismo, la cultura y la educación. Puerto de Vega, Ortiguera, Viavélez y Tapia nos muestran que la pesca de bajura tiene proyección de futuro.
La pesca tradicional, más respetuosa con el medio ambiente, es un patrimonio cuya puesta en valor es un compromiso que atañe no solo a las personas que viven directamente del mar.